Buenas, ¿cómo están? Siendo las 9:10 de la mañana, les envío un gran saludo a todos ustedes que nos están viendo y que nos escuchan. En este instante o en este episodio tenemos un invitado muy especial que es periodista, editor, director. Diego Garzón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal ha estado tu semana? Bien, trabajando mucho, también con el tema de la feria que cerramos la convocatoria ya y ya Sí, se, empezamos la recta final. se cerró el 5 de julio, ¿no? Sí, ayer pues dimos un plazo extra y se cerró antenoche y ya empieza el proceso de preselección para que el comité de selección se reúna, esperemos en un par de semanas y ya escoger a los artistas de este año. Eso te quería preguntar. ¿Tú tienes algo que ver con la curaduría y la selección de artistas o simplemente pues te encargas como de la parte Nosotros, digamos, administrativa? somos el equipo de la feria que está conformado por 5 personas. Juan Ricardo, que es codirector, pues estoy yo que soy el otro director, Marta Romero, Ana Isabel y David Sánchez. Hacemos una preselección, miramos, hay artistas que a veces mandan la documentación erróneamente, entonces ya por derecha van saliendo, otros que han aplicado muchas veces y a veces preferimos darle la oportunidad pues a artistas nuevos, etcétera, y se hace un filtro porque al final recibimos más de 1.000 portafolios por año y el comité de selección para que realmente haga la tarea juicioso tiene que ver por ahí unos 300 más o menos. Cada persona. Cada persona, O cada sea, es persona. un comité más o menos de cuántos, de 5 personas. 5 personas más o menos. Este año estamos precisamente definiéndolos porque nos gusta después de que se cierra la convocatoria hacer ese contacto. Pero normalmente hay un curador, una curadora, un historiador de arte, un coleccionista, alguien de la academia, como para que esa visión sea como muy diversa. Ujú. Y cada año cambia ese comité, cada año cambia para que también se eviten las susceptibilidades de que pues es una rosca o que son los mismos de siempre, etcétera. Entonces, aunque eso es inevitable que la gente no quede contenta, sino queda lo que sea, Sí. pero Los sesgos de pensamiento siempre tienen que ver claro, mucho con lo que uno no ve o claro, con lo que uno no es testigo. claro, Y claro, además con el dicho popular pues de claro. ver para creer. Entonces usualmente pues en la mental, o creo yo en la mentalidad colombiana usualmente hay mucho de ese sesgo de que si uno no ve pues usualmente tiende a, no sé, como a criticar, a lanzar una crítica o un juzgamiento antes de. Entonces eso es complicado. Y De digamos, acuerdo. para tú como periodista, porque ya que eres periodista, ¿en qué Ujú. momento, digamos, te direccionas para trabajar con arte? Y ya que pues he visto que tienes pues como un bagaje amplio en la parte como editor y de Sí, escritor, que hace poco también lanzaste un libro. sí, sí, sí. No, pues sí, básicamente y me echo un poco para atrás, mi formación es de periodista, exactamente. Soy periodista egresado de la Universidad Javeriana Ujú. hace ya mucho tiempo, ya en el 97, o sea, ustedes eran muy chiquitos. Y, pero siempre prácticamente mi primer trabajo fue relacionado a temas culturales, estuve en Revista Semana, fui redactor cultural durante 6 años. Y ahí empecé a acercarme mucho al medio artístico, empecé a conocer a los artistas, a visitar sus talleres, a ir a las exposiciones, a escribir sobre las mismas exposiciones. Y esa rutina semanal pues me fue como enriqueciendo ese conocimiento de arte que de alguna manera ya me interesaba desde chiquito porque pues mi familia siempre ha sido muy curiosa, mi papá que en paz descanse, mi mamá siempre nos inculcaron mucho la lectura, el arte, sí, como el tema de la música. Entonces cuando ya me empecé a enfrentar a esto, pues obviamente uno conocía algo muy general del arte, pero ya acá hablando con los artistas empieza a entender otras dinámicas. En el 2004 tuve la oportunidad de publicar un libro de entrevistas de artistas colombianos contemporáneos ya pues que en su momento ya eran reconocidos y que obviamente pues hoy lo siguen siendo. Ahí menciono rápidamente pues, a Miguel Ángel Rojas, Oscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, María Teresa Incapié que era pionera del performance, ya pues tristemente murió, pero pues María Fernanda Cardoso, etcétera, entre otros, Delcy Morelos. Y el libro pues ya me permitió hacer un poco más amplio ese acercamiento porque a veces en los medios pues el espacio es corto, el libro ya podíamos hablar con mucha más amplitud con los artistas,
publicar muchas de sus fotos para que la gente entendiera. Yo siempre lo hago desde el periodismo, no desde la crítica del arte. A mí lo que me interesa es acercar al público al arte contemporáneo, porque pues todos sabemos que eso no es fácil. La gente piensa que desconoce mucho el tema, y es falta también de pedagogía en el sentido no liviano, ni más faltaba, pero siendo riguroso y serio, pero de alguna manera para que la gente entienda por qué los artistas hacen lo que hacen. Seguí en eso, después, digamos, paralelamente a mi carrera de periodista, dentro del grupo de Publicaciones Semana, pasé a editar una revista que se llamaba Plan B, que era una guía de entretenimiento, ocio. Pues te iba a preguntar antes, digamos, como de eso, cuando haces ese primer acercamiento en tu libro y que es escribir para arte, digamos, ¿cómo fue ese enfrentamiento como tú como persona y ver algo escrito por ti y ya pues lanzado frente a muchos sesgos como de pensamiento como son los artísticos y pues hacia el mundo, ¿no? Ahí, Claro, tú qué pensaste apenas lo lanzaste y después de que lo leíste, pues digamos que cuando uno sí, escribe algo y lo lee posterior y de pronto uno dice como, oh sí, o uy, me gustó mucho esto claro, como eso, o me gustó mucho el resultado, claro. entonces... Fue muy gratificante, o sea, fue muy gratificante porque pues hacer un libro es requiere mucho tiempo, es un esfuerzo realmente pesado, digamos que pues si uno se dedicara solo a eso y uno pudiera vivir de eso sería lo ideal, pero yo creo que poca gente lo puede hacer. Entonces yo mientras seguía trabajando en semana, pues yo hacía esto. Entonces a veces tocaba madrugar mucho, o trasnocharse, o sacar horarios del fin de semana para eso. Entonces ya después cuando uno lo ve publicado, como que uno siente a qué horas hice esto y uno se le olvida, y como que inmediatamente dan ganas de volver a arrancar a hacer otro, porque sí es muy gratificante. En ese momento, curiosamente, y ahora que hablábamos detrás de cámara, por ejemplo, de la colección ahora que saca Seguros Bolívar, y que Ujú. ahora eso no existía en ese momento. O sea, ese libro que yo hice realmente fue como un abrebocas, modestia aparte, de hablar del arte contemporáneo, pues a un público más amplio. Ya después empezaron a salir libros. En ese momento los libros eran de arte moderno, eran Botero, Obregón, Negret, pero pues hablar de Miguel Ángel Rojas en un libro comercial, eso no era tan... No, es que no era, no pasaba. De hecho, cuando yo hice la investigación no había, todo eran tesis de grado, monografías, pero no había un libro comercial en ese sentido. Entonces, para mí fue muy interesante. Obviamente, cuando han pasado ya casi 20 años de ese primer libro, el diseño no, pues lo hubiera podido mejorarlo. Se ve como un poco Sí. obsoleto, pues viejo, la portada no me gusta tanto. Pero es parte del aprendizaje. O sea, si hubiera una segunda edición, seguramente cambiaría eso. Porque finalmente, pues, sí, era como medio ñoño el diseño, por Sí. decirlo así. Pero después fui aprendiendo, justamente 7 años después, y publiqué otro libro. No, 7 años, sí, 5 años después, publiqué otro libro donde ya quería era como destacar obras que han sido representativas del arte contemporáneo colombiano. Y ahí pues consulté curadores, críticos, sobre todo de los últimos 50 años, obras que fueron disruptivas en su momento, que fueron polémicas o que marcaron pues ciertos momentos. Consulté pues obviamente salones nacionales, las bienales Coltejer, bueno, una cantidad de bibliografía para ver también qué había pasado pues en esas Y más o décadas. menos cuánto te toman las investigaciones para, digamos, hacer una Eso es biografía un... de un solo artista. Más o menos cuánto te está tomando. Eso, mejor dicho, Pues antes y ahora, porque claro, debe haber claro, una diferencia, ¿no? claro, claro. No, digamos que hay dos procesos para la entrevista. Para entrevistar a un artista, sí toca pues prepararse muy bien, pero puede ser cuestión de una semana. O sea, uno lee toda la bibliografía y tal y prepara unas preguntas también. Al final las preguntas son muy básicas porque al final lo que uno quiere conocer es el proceso desde cero. Entonces uno no tiene que llegar súper contaminado de información a llegar a hablar de filosofía y de no sé qué, porque al revés uno quiere es como empezar desde cero y ir creciendo en la profundidad de las preguntas. Y en ese sentido, pues las entrevistas requieren unas 3 o 4 sentadas con los artistas, porque uno entrevista la primera vez, pero después desgrabando se da cuenta que faltó preguntarle por una cosa, o por la otra, o por la otra. Y en ese sentido, pues uno va complementando la entrevista. Ya con el tema del segundo libro, que era obras de arte, pues ya era más de bibliografía, volver a hablar con los artistas que estaban vivos. Obviamente hay unos que ya se han muerto, como Bernardo Salcedo, pero sí hay un proceso mucho de investigación. Esos libros fueron muy de investigación, y,
y eso pues sí quitaba tiempo porque implicaba pues irse a bibliotecas. Y ahí uno, en esos años, uno que entrevistaba grabadora y escribir todo. Tal cual, grabadora. Yo usaba grabadora, ahora el celular, Ujú. porque yo tomando notas uno por estar pendiente no está pendiente de lo que le están diciendo o se le olvida la pregunta que estaba pensando. En cambio la grabadora uno está tranquilo, ya después cuando llega uno a la casa y oye, vuelve y retoma cosas y a lo mejor ahí es donde yo digo faltó preguntarle más de esto, faltó aclarar esto. Eso es un proceso muy interesante. Yo creo que la entrevista igual es el género por excelencia del periodismo. O sea, la entrevista sirve para escribir una crónica, una noticia, un reportaje o una entrevista, netamente entrevista. Y es como la más esclarecedora cuando uno enfrenta a un personaje. Obviamente el periodismo tiene grandes ejemplos de perfiles y de pues sí, sobre todo de reportajes y perfiles donde no necesariamente hablan con el personaje central, pero son excepciones. La entrevista casi que es el punto de partida de eso. Y yo siento que la entrevista es mucho esas ganas de conocer a alguien, ¿no? Tal cual. Pues a mí me pasa, es como quiero conocer a esa persona, o por lo menos acercarme un poco, porque realmente uno ve es como una superficie, porque creo que una persona se construye desde que nació y desde donde durmió, desde Claro, donde le pegaron en algún punto, desde claro, donde se cayó, desde donde lo felicitaron y todo eso. claro, Entonces es bien gratificante. claro. Y bueno, y ahí sigue el segundo libro, que son todas las biografías de los artistas. Y ahí pasa cuánto tiempo para que ya publiques ¿Tienes cuántos publicados? ¿Cuatro? Son dos, de arte son dos libros, de Sí. arte netamente. He tenido la oportunidad de escribir otros textos para otros libros que no necesariamente son míos. Hubo un libro que se llamó Historias de Gigantes, que publicó Editorial Planeta con Johnny Walker, Ujú. y ahí yo hice un perfil de Fernando Botero, por decir algo. Ah, chévere. Pero no era un libro mío, habían varias historias de otros autores también, y no eran solo de arte, sino de otros personajes. Pero ya en 2000, ya y he publicado 4 libros, sí, pero digamos el año pasado publiqué la guía Lonely Planet Bogotá, que Planeta me la encomendó desde España, que es esta guía de turismo que uno pues usa en las ciudades que visita y a mí me encargaron la de Bogotá, que fue muy interesante recorrer Bogotá desde el punto de vista de turista y ver qué puede ser interesante, porque uno siempre cree que conoce bien Bogotá, pero no hay una cantidad de cosas que uno no, pues No no conoce. conoce, exacto. Y este libro que publiqué este año es más sobre, es más, no, es la historia de un periodista amigo mío que trabajó mucho tiempo en Publicaciones Semana y es un periodista que nadie conoce, curiosamente, es desconocido, pero ha sido muy importante para Colombia porque fue el que ha destapado los grandes escándalos recientes de corrupción y de, pues sí, de hechos lamentables para Colombia, desde la parapolítica, los falsos positivos, la corrupción en las fuerzas militares, o fue quien denunció, por ejemplo, las chuzadas del DAS y fue tan persistente su investigación que hasta el DAS terminó cerrándose. Entonces, ese libro es como el detrás de cámaras de esas grandes historias. No, y muy chévere, digamos que esas historias se cuenten y más con la corrupción. Curiosamente ayer hablaba con un inglés y decía que lo robaron y que lo robó bueno, lo robó una mujer y que adicional esa mujer estaba, pues tenía como un nexo ahí de robo con los policías con los que él fue a Claro, denunciarla claro, y terminaban pidiéndole más plata. No, y él me claro, decía, son súper corruptos, son total, súper corruptos. Entonces como que yo le decía, a mí me da pena. Me da total, vergüenza como colombiano porque yo trato de ser lo más honesto posible. Obviamente también digo mentiras, o sea, claro. no todo eso, pues no a toda hora. Pero pues bueno, es complicado. Y bueno, y esa publicación, ¿ya cuánto lleva? Esa publicación salió ahorita, hace un mes en la Feria del Libro, pero el lanzamiento oficial precisamente no se hizo porque como es tan susceptible el tema por temas políticos, el lanzamiento se aplazó para después de elecciones, etcétera, y se va a hacer ahora el 27 de julio en el Gimnasio Moderno. Lo va a presentar Juanita León, que es directora de La Silla Vacía. Ujú. Estaré yo también hablando con ella. Y recoge un poco lo que estás mencionando, o sea, uno ve en los medios la corrupción pues más visible, los ministros, el no sé qué, las regalías, pero funciona mucho en mandos medios, en gente que Está desde abajo hasta está desde arriba, eso abajo y es... eso es lo que muestra el libro tristemente, porque uno entiende cómo desde el nacimiento se va corrompiendo todo.
Exactamente. Bueno, yo estaba leyendo algunas de las columnas que hiciste para la Feria del Millón, para los diferentes artistas que estaban ahí, Ujú. estaba leyendo eso. Cuando entras a escribir una columna de una persona, ¿cómo lo inicias? O sea, primero miras toda su obra y después comienzas, o te dejas inspirar primero por lo primero que ves, te impactas, o Sí, cómo es el proceso? ahí hago un poco las dos. Obviamente con los artistas de la feria, digamos que como son artistas jóvenes, a lo mejor no tienen tanta obra producida todavía, han hecho dos o tres cosas apenas, algunos son recién egresados de la universidad, entonces me gusta hablar un poco así como estamos hablando en este momento y es desde lo más básico, cómo llegó uno a estudiar arte o por qué ese interés y cómo empiezan a surgir los temas que le interesan a uno como artista. eh, y cada artista pues es muy interesante porque cada artista tiene su propio universo. Hay gente que habla desde lo personal, hay gente que habla desde lo colectivo, hay gente que habla de recuerdos de infancia, hay gente que habla del presente, hay gente que habla de la pandemia, hay gente... Pero cada artista tiene dentro de su universo pues sus intereses y también la manera de cómo sus intereses se materializan en arte. Porque no solo es decir me interesa tal tema, sino primero empecé a hacerlo así, pero preferí pasarme al dibujo, pero pues después terminé haciendo fotografía y después ta, ta, ta. Pero finalmente volvemos al tema, todo surge de una conversación muy natural y ya después de eso, porque mi interés no es netamente ponerlo así tal cual como lo dicen, ya yo meto un poco mis opiniones sobre lo que yo veo de la obra y es una interpretación libre mía, como es el arte es, finalmente la interpretación es subjetiva y cada uno lo interpreta como mejor le parezca. Entonces en ese sentido así es el proceso de esas escrituras, de esas columnas que hablo sobre los artistas de la feria, se lo vieron haciendo hace como 6 meses. Ha sido muy interesante porque pues aprende uno mucho también. Sí, una vez escuchaba como un compañero que me decía, el arte está para gustar y disgustar. Él estaba haciendo una muestra Sí, y le estaba mostrando en un auditorio y dijo, pues mi arte está para gustar y disgustar. Y pues obviamente uno entendía que pues a muchos nos gustaba y a otros muchos también les disgustaba. claro. Y está muy bien. Y digamos, en ese sentido, tú en tu acercamiento como periodista, perdón, y también como ese sentido artístico frente a la escritura, cuando ves arte, ¿qué tanto piensas que es disruptivo y ayuda al cambio pues en la sociedad, sea la que sea Sí, para mí obviamente, pues digamos, ver arte pues se ha vuelto una rutina, uno trata de ir a exposiciones y obviamente estar pendiente de lo que están haciendo los artistas jóvenes y a veces uno como que siempre está pendiente precisamente de qué temas son los que les están interesando y cómo los abordan. Definitivamente el contexto, y ahí me remito precisamente a esas investigaciones que hice hace años, pues sí afecta a los artistas y eso ha cambiado mucho. O sea, por ejemplo, estos artistas que yo entrevisté hace 20 años, pues era un contexto mucho, o sea, siendo Colombia todavía un país muy violento, era un país todavía más violento, pues no había habido proceso de paz todavía, las FARC estaban en su apogeo en el tema de violencia, el narcotráfico también, o sea, Pablo Escobar, etcétera, todo eso, pues para bien y para mal, pues ya no existen. Entonces, ese contexto, pues, si uno ve esas obras de esos años, pues está ahí. Hoy los artistas hablan otro tipo de cosas, hablan mucho de... Se ve la violencia, pero también se ve la arquitectura, se ve el paisaje urbano, se ven otros temas más como el tema de la inclusión social, como que los temas se nota que han ido cambiando porque obviamente un artista que hoy tenga 22, 23 años nació en el año 2000, o sea, ni siquiera le tocó pues estos problemas que acabo de mencionar. Entonces, es efectivamente sí se nota el cambio, sí se nota eso. Y el reto del artista no necesariamente siempre es me voy a ser súper disruptivo, pero sí el reto es como pasar de una calidad técnica, estética, a decir algo un poco más allá. Yo siento que hay artistas muy talentosos en lo técnico, pero a veces se quedan cortos en lo conceptual. O sea, como que a veces uno dice, bueno, dibuja muy bien, pero ese dibujo, ¿para dónde va? Si no me está diciendo nada, o alguien pinta muy bien, pero pues si uno siente que eso ya lo ha visto, estéticamente está bien, correcto. Si alguien lo cuelga en la pared de su casa, pues está bien, pero el arte sí tiene que sacudir un poco más eso. Pero al final es subjetivo, al final yo puedo estar viéndolo así y habrá gente que le parece
espectacular y entiende y ya, y no quiere ir más allá de eso. Entonces, desde mi punto de vista, sí espero es como un poco más de ese, pues de ese golpe o representación o cuestionamiento de la realidad. Bueno, y estaba viendo las ferias del millón, echando para atrás y viendo las ferias del millón que han pasado. Pues la pregunta cliché, ¿por qué un millón? Y, y qué tal es el abordar esos espacios para el montaje de la feria, iniciando y viendo todo el imaginario que uno se plantea frente a un espacio para un montaje. Claro. Entonces, ahí tú cómo lo abordas cuando llegas, primero cómo lo tramitas, porque eso debe ser Sí. súper jodido, pero cuando llegas al espacio y comienzas a ver ya cómo se puede expresar, y también pues digamos este último que fue en el San Juancho, que Claro, estuvo muy muy chévere y que lo visité y me eché claro, como 3 pasadas otra vez claro, para disfrutarlo como a gran plenitud. claro. ¿Cómo es este proceso y todo esto? Pues sí, efectivamente la feria nació en el 2013. eh, Como les contaba, pues esto lo dirijo con Juan Ricardo, que es socio mío, él es arquitecto y pues yo soy periodista y por cosas de la vida esas, esas profesiones nos ayudaban a complementar muy bien las necesidades de la feria. Entonces él se encarga obviamente del tema espacial, del diseño, yo me encargo mucho del tema de la comunicación en medios, de la comunicación pues también con los patrocinadores, etcétera. Y en eso pues desde el comienzo quisimos, así como la feria planteaba un formato disruptivo de ser una feria de artistas, no una feria de galerías, de que su diferencial fuera que las obras cuestan alrededor de 1 millón de pesos y no pues obras ahí que podrían ser de cualquier otro precio, que eso es lo que pasa en otras ferias y que está bien, por eso es que el nuestro es como muy claro lo que es para complementar, por ejemplo, a Arbo, que es otro tema. Eh, Siempre pensamos que buscáramos espacios no convencionales, como que la feria al ser alternativa, pues tendría que funcionar en espacios no convencionales. Y todo empezó pues en Puente Aranda, en Textura, que era una antigua textilera, que justo Juan Ricardo con su oficina de arquitectos estaba adecuando para un centro cultural. Entonces digamos que el espacio ya estaba ahí, era una antigua textilera desocupada porque en su momento no había nada, no era un espacio para nada, era simplemente una bodega desocupada. Ahí empezamos como muy rústicamente, rudimentariamente. Y nos quedó gustando y ahí la feria pues ocurrió 6 años seguidos porque ya los mismos dueños de La feria fue en un tiempo, ¿no? ahí estuvo, sí, 6 años, un buen tiempo ahí en Textura, Ok. ahí pasó. Pero después Textura, pues ese espacio los dueños lo arrendaron para otros usos ya diferentes al tema cultural y empezamos a mirar otras opciones sin abandonar la idea de que fueran espacios alternativos y ahí terminamos en el San Juan de Dios, que ya hicimos 2 ferias ahí. Y el San Juan de Dios fue muy interesante porque es el hospital más antiguo de Bogotá, pero curiosamente los bogotanos no lo conocían. Y también por pues la ubicación generaba dudas porque muchas personas no van al centro, pues van hasta la Candelaria, pero esto es mucho más hacia el sur. El que Y queda el que al San Bernardo, Las exacto, sí, Cruces. es un barrio... El día que yo fui, yo me bajo del bus, pues yo soy de barrio, pues digamos como que Ujú. transito el centro y vivo cerca. Entonces como que uno sabe moverse y sabe qué cara poner cuando va por la calle y todo eso. Y se bajó conmigo, porque venía del norte, yo venía del norte, y se bajó conmigo una arquitecta. Curiosamente se bajó y me vio que yo me dijo, oye, ¿tú vas para allá? Y yo, sí, sí, vamos para allá. Yo voy para allá porque yo iba solo, ¿sabes? ¿Me puedes acompañar? Claro, Yo le dije, ¿no conocías? Que no, de que no, mira esto. Y comencé a hacerle todo el tour y claro, cuando llegó, pues fascinada. Casi se va claro, conmigo todo claro, el paseo. Yo le dije, no, pues yo tengo que claro, irme para otro lado, pero pues disfrútalo. claro, Es muy chévere y pues la arquitectura del San Juancho, que es el primer hospital que estuvo exacto. acá en Bogotá y pues que tiene Exacto. tanta historia, ¿no? No, exactamente, fue una apuesta que todo el mundo nos decía, pero ¿por qué allá tan lejos? La gente no va a ir, les va a dar miedo. Y efectivamente sabíamos eso, pero al final se llenó y se ha llenado 2 años seguidos. Y la gente, pues es parte del ADN de la feria sacar a las visitantes de la zona de confort y llevarlos hasta estos espacios y decirles, mire, esto es Bogotá también, unos espacios que son patrimonios arquitectónicos, pero además en medio de unos bosques nativos que uno entra ahí y uno no se siente en Bogotá, sino por allá en Francia o no sé dónde. Ujú. Y eso es lo que la gente agradece una vez está allá. Seguramente maldicen mientras van en el trancón,
Cuando llegan allá ya se les olvida porque como que vale la pena, es como... No, ya transforman su Exacto, mentalidad, ella quedó exacto. fascinada. Exacto, entonces como que ahí ya la gente dice, no, pues la feria definitivamente sigue siendo como disruptiva en eso, en esa propuesta. Y este año pues estamos, todavía no les puedo oficializar dónde va a ser porque justamente estamos en ese proceso, pero también vamos a cumplir 10 años este año. Sí, Queremos, felicitaciones. muchas gracias. Y este año queremos pues hacerlo precisamente en una locación muy llamativa, muy bogotana, muy representativa, pero pues pronto publicaremos y anunciaremos dónde será. Bueno, qué chévere. Sí, sí, Y sí. bueno, y una de las preguntas que yo siempre hago es como, ¿tú cómo ves a las personas que, digamos, van o que estén haciendo arte y que quieran hacer arte, que quieran estudiar y que quieran vivir del arte? Digamos, ¿cómo ves el arte ahora? ¿Cómo lo veías en el pasado? Que ya nos comentaste algo. Y de pronto si tienes o si has pensado en el futuro de cómo el arte se podría ver y estas personas que quieren, digamos, vivir de esto, si tienen alguna posibilidad, ¿no? Porque pues igual Claro. Colombia es dura, pero Sí, pues sí, sí. No, yo creo que a nivel mundial, pues estudiar arte siempre es un reto, o sea, no solo es un tema de Colombia, pero es como cualquier pasión que nos mueve, o sea, el que quiere escribir, el que quiere formar un grupo de música, si uno, perdón, si uno está convencido de lo que le gusta, de lo que uno ama, va a salir. Yo hago pues básicamente consejos que suenan muy obvios, pero es eso, ser como totalmente honesto con uno mismo, no pensar en una fórmula de, yo qué sé, yo estoy viendo que lo que más se vende es pintar rojo unas paredes, entonces me voy a poner a hacer eso aunque no me guste, porque al final eso lleva una frustración. Si uno hace el arte que uno le sale realmente, va a funcionar, tarde o temprano es cuestión de paciencia, va a funcionar. En cuanto a cómo ha cambiado el arte en el paso del tiempo y lo que viene, ha cambiado mucho, precisamente hablando del mercado del arte, pues obviamente siguen las ferias, están las galerías, pero las redes sociales también han cambiado mucho y hay artistas que menosprecian por pudor las redes sociales y es un gran canal de comunicación. Yo sí conozco artistas que están vendiendo directamente desde Instagram, por ejemplo, suben sus obras y la gente los contacta y ellos mismos van ofreciendo eso. Se saltan pues al galerista no para mal, sino porque es que la comunicación ya ha cambiado, como ha cambiado en general, o todo sea, es. si la gente no lee periódicos impresos y lo lee en Twitter, porque el arte sí tiene que quedarse quieto en otros espacios. El arte también ha ido cambiando y yo creo que el artista sí debería acomodarse mucho a esas tecnologías, esto de YouTube y eso es una manera de llegarle al público y uno, oiga, conocí a un artista, yo no sabía, y no toca esperar a que le hagan una exposición en X galería y esperar 2 años a que lo metan y uno no sabe si le fue bien o no, sino aprovechar múltiples posibilidades de mostrar y darse a conocer. Eso ha cambiado mucho y la tecnología pues es una herramienta que está cambiando la vida cotidiana, el arte también tiene que ir en esa vía. Y el otro consejo es que yo creo obviamente pues el artista no necesariamente tiene que vivir de vender el arte, obviamente hay convocatorias, becas para producir obra, también se puede dar clases, también se pueden hacer otras cosas, hay premios, obviamente eso ya son cosas más que no dependen de uno, pero digamos que no hay que perderle el pudor a vender. Hay artistas que piensan que ser artista y vender no van en la misma bolsa y al revés. Un ejemplo pues muy evidente fue Pablo Picasso, que creo que fue el artista más importante del siglo XX y pues el tipo vendía como arroz sin No, sí, pudor. él murió rico. Murió millonario y siendo un gran artista Sí. y nadie cuestiona que haya sido gran artista porque siempre hay una prevención, no, él vende mucho, entonces es un mercachifle y no, eso no pasa. Uno puede ser muy buen artista y a la vez vender y eso no le quita nada. Uno tiene que quitarse ese pudor uy, estoy vendiendo mucho, entonces van a pensar que soy muy frívolo y al revés, entonces como para que piensen que yo soy muy inteligente, entonces no voy a vender nada y solo participo en cosas que son pues de un nicho muy puntual y ese es el consejo que les doy, quitarse ese pudor, digámoslo así, de que el arte pues se puede vender y eso, no, y eso está bien. Es como si un escritor publica un libro y no quiere que nadie lo compre, pues ¿para qué lo publica? ¿Para que lo lea quién? Es eso un poco. Sí. Ahorita estábamos leyendo, ahorita estaba escuchando que
A Benedetti sacó un libro y que solo lo lee la familia. Bueno, Seguramente, cosas así. seguramente sí, eso sí pasa. Bueno, pues la pandemia a ti, ¿dónde te coge? Y digamos, todo este proceso y toda esta locura que fue ese proceso de entender muchas cosas y de que muchas cosas se hicieran evidentes, ¿dónde te coge y tú como persona, cómo lo asumiste y Pues, ahorita cuáles han sido los resultados, pero igual todavía faltan, ¿no? claro, pues la pandemia me coge, pues acá en Bogotá, obviamente fue como pues a la mayoría pues un espacio de cuestionamientos, en lo personal pues fue una prueba de muchas cosas, de cuestionarse las prioridades, etcétera, con el tema de la feria precisamente, qué hacemos si no había eventos y había todo, la hicimos virtual, entonces era como pensar la feria virtual, cómo tratar de trasladar esa experiencia física donde el público habla con el artista, pero una plataforma virtual que al final es algo mucho más frío, ya no pensar como el espacio físico, no, toca abrir el viernes a tal hora y 3 días, no, toca dejarlo más días porque al final pues la virtualidad funciona diferente, ayudaba a que mucha gente estaba conectada, o sea, como que si uno hiciera una feria virtual hoy seguramente sería un fracaso, pero como todo el mundo estaba conectado, la conectividad se triplicó porque todo el mundo estaba conectado en Zoom, en reuniones, en no sé qué. Entonces eso ayudó a que fluyera y aprendimos mucho porque normalmente la feria tiene el apoyo de la empresa privada y estos son marcas desde un banco hasta carros, hasta marcas de trago, etcétera. Ellos también reinventándose la virtualidad. ¿Cómo hacemos para que mi carro se vea en una página web? ¿Cómo hacemos para que el que antes se tomaba una cerveza en la feria ahora se lo pueda tomar o disfrutar esa experiencia, pero todo desde la virtualidad? Entonces fue un proceso donde obviamente pues aprendimos mucho, donde funcionaron cosas, otras no, pero pues por lo mismo, porque todos estábamos reinventándonos ahí, viendo a ver cómo funcionaba. Pero por ejemplo dejó grandes enseñanzas para la feria en el sentido en que por ejemplo nosotros curiosamente no teníamos una venta permanente de arte online. Entonces era curioso porque la gente nos escribía en marzo o en febrero, tengo un cumpleaños, tengo un aniversario, quiero comprar una obra y nosotros no, pero es que la feria es en octubre. Ujú. Ya ahorita si alguien se mete, pues ahí están las obras Encontramos disponibles. Y cosas. es una bobada porque era elemental, pero nosotros nunca vimos la feria como un espacio de galería online. Y ahora, digamos, derivado de la pandemia, pues vimos que hay gente que sí se metía y compraba, entonces ahí está. Bueno, bueno, muy Sí, sí, bien. sí. Sí. Bueno, yo creo que aquí este podcast sin nombre, que algún día lo tendrá, llega a su fin. Es corto, pero muy sustancioso. Darle un agradecimiento muy grande a Diego No, por muchas el gracias. espacio. Yo sé que tienes como muy cogido el tiempo porque andas como en muchas cosas en estos momentos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo lo mejor en este podcast y que Sin vengan nombre muchos todavía, éxitos. es un anónimo. Pero les va a ir muy bien, seguro Bueno, que sí. Muchas muchas gracias. gracias a todos los que Bueno, nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Espero esto los acompañe y pues nos escuchen. Muchas gracias. gracias. Bueno, no, muchas gracias. No, a Estuvo ustedes. interesantísima la Gracias. conversación. A ustedes. Gracias. No, 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 no. Ya